Hola, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tipo muy particular de preguntas. Se trata de las preguntas indiscretas. Esas preguntas que escuchamos, espero que no con mucha frecuencia, alguna vez pasa y de inmediato todos sabemos que la pregunta fue indiscreta cuando ya se hizo. Es el problema, que ya una vez que se hizo, ya nada le quita su carácter de indiscreta. Claro, se puede intentar rescatar la situación, rescatar el error, pero siempre va a ser un poquito difícil. Bueno, empecemos hablando entonces de qué son las preguntas indiscretas. Son aquellas preguntas que de alguna manera podemos decir que cruzan la línea. Una línea muy delgada, muy sutil, que separa lo público y lo privado de una persona. Lo que todo el mundo sabe de lo que no todos saben, de lo que es estrictamente del ámbito privado de esa persona. Vamos a decir que podemos también trazar esa línea entre lo que es de dominio público o lo que es interno a un cierto grupo, que solamente en ese grupo se conocen ciertos hechos, y entonces lo que es de dominio público pues se puede tratar, se puede preguntar, se puede airear en cualquier momento, pero lo que es solamente interno al grupo pues debe tratarse únicamente adentro. Como dice aquel famoso adagio, ¿verdad? Los trapos sucios se lavan en casa, y eso es lo que significa es que las cosas que son íntimas, que pertenecen a la interioridad de un grupo, puede ser una familia, puede ser una comunidad, pues deben tratarse únicamente adentro de ese grupo. Entonces vemos que las preguntas pueden ser indiscretas tanto a nivel personal, cuando exponemos algo que es privado de una persona, lo exponemos al público, o también pueden ser indiscretas para un grupo, porque algo que solo se maneja adentro de ese grupo, de repente se expone fuera del grupo. Y podríamos decir que también podemos pensarlas como las preguntas que cruzan una línea entre lo que es no secreto y lo que, aunque no se haya dicho explícitamente que es secreto, podemos decir que se entiende por secreto. Entonces ya cuando esa pregunta cruza esa línea, porque nadie dijo que eso fuera un secreto, pero se entendía de alguna manera, hacen una pregunta como por ejemplo, ¿ya terminaste tu relación con fulanita? Uno podría preguntarle a un amigo, quizá delante de otros amigos. Bueno, pues esa podría ser una pregunta indiscreta porque quizá es algo que se sabe, nadie lo ha dicho explícitamente, pero se entiende que no es para discutirlo en público, no es secreto, nadie ha dicho que sea secreto, pero es casi como que lo fuera, ¿verdad? Es casi como que lo fuera. Bueno, y aquí para entender mejor qué son las preguntas indiscretas, hay que hacer una distinción entre lo que las personas son y lo que sabemos de ellas. Lo que las personas son pues es mucho más rico, mucho más, podríamos decir, complejo de lo que podemos saber acerca de ellas. Y vamos a hacer una analogía aquí en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de lo físico, en el ámbito de la apariencia física de una persona, pues está propiamente lo que podríamos decir, bueno, es cómo se ve esa persona, cómo se ve, si se ve como una persona tranquila, cómo le gusta vestirse, si se viste como muy formal o se viste más casual o más, pues, no sé, juvenil o más serio. Es decir, la apariencia de la persona es algo que todo el mundo puede ver. Con solo que coincida con la persona en algún lado, ya podríamos decir que su apariencia en lo físico es la parte pública de la persona. Pero si ya nos vamos un poquito más, queremos saber, por ejemplo, cómo estarán los músculos, el tono muscular de esta persona. ¿Será que es obesa, tiene algún grado de sobrepeso o es muy delgada y quizá le falta nutrirse un poco mejor? Pues eso no lo sabe todo el mundo con solamente ver a la persona por fuera, como quien dice, como verla en su apariencia. Habría que verla en algún otro contexto, por ejemplo, haciendo deporte, con pantaloncitos cortos o con una camiseta deportiva, para darnos cuenta si en realidad tiene tono muscular adecuado, si está obesa, si está sobrepeso, está muy delgada.
etcétera. Pues, pero eso ya no lo ve todo el mundo. Ya solamente lo ven algunas personas que pertenecen, podríamos decir, a un círculo más cercano porque hacen deporte con esa persona. Salen a correr o van a jugar básquetbol o hacen bicicleta, entonces pueden notar un poco más, pero ¿por qué hacen juntos esas actividades? Pues porque han entrado a formar parte, vamos a decir, de un grupo más cercano. Ahora, por ejemplo, una cosa como irse a la playa o a una piscina a nadar, donde esta persona la podríamos ver en calzoneta, en traje de baño, pues bueno, ya no lo hace todo el mundo. Es decir, claro, cuando vamos a una playa pública, pues todo el mundo nos puede ver, pero solamente aquellas personas que son auténticamente nuestros amigos podrán hacer el contraste entre cómo se veía esta persona, cómo nos vemos nosotros con ropa en un ambiente normal y cómo nos vemos pues ya en traje de baño, en calzoneta. Vemos cómo vamos como avanzando, como entrando un poco más en una esfera un poco más, podríamos decir, privada de la persona. Y por último, obviamente son poquísimas las personas que han visto, que pueden haber visto a esa persona sin ropa, desnuda. Entonces, para ello tendría que llegar a como a un grado de intimidad muchísimo mayor. Entonces, esa misma escala, esas mismas como diferentes círculos de apreciación, digamos, de visibilidad que se da a una persona en lo puramente físico, también podemos considerar que se dan también en lo que podríamos llamar el ámbito espiritual. Hay una personalidad de las personas, una personalidad por la que podemos decir, bueno, es tranquila, o es afable, o está muy motivada, o es, pues no sé, arrebatada, no sé, cualquier cosa de su personalidad, si es sanguínea, si es, en fin, como sea, flemática, como sea, pues es algo que de alguna manera podríamos decir que es algo público. Cualquier persona que trate un poco con esta persona lo va a saber, o lo va a notar, o lo va a apreciar. Pero ciertas cosas solamente las van a saber aquellos que sean muy amigos de la persona. Por ejemplo, los objetivos y metas que se propone. Quizá habría que entrar a un círculo un poco más íntimo, más interior. Podría ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio que ya sepan, bueno, esta persona, esto es lo que se propone en la vida, esto es lo que quiere conseguir, estos son sus objetivos y metas. Si ya quisiéramos saber cuáles son sus valores, sus principios, tendríamos que ir a un círculo de amistad un poco más profundo. Y si quisiéramos todavía llegar más a la intimidad de esa persona para conocer, por ejemplo, sus sueños, sus anhelos, las frustraciones que tiene, las ideas más profundas, las cosas en las que cree, pues tendríamos que ser como muy amigos de esta persona. Entonces, como vemos tanto en lo físico como en lo espiritual, hay como diferentes niveles, diferentes esferas que podemos ir cruzando. Y las preguntas indiscretas son aquellas que intentan llegar a una esfera a la que pues de forma tácita todavía no tenemos acceso. O sea, se entiende o sobreentendemos que todavía no tenemos acceso a esa esfera de esa persona, porque no nos ha compartido sus objetivos y metas, no nos ha compartido sus sueños, o las frustraciones que ha vivido, o las ideas más profundas que tiene, y de repente con una pregunta indiscreta queremos llegar simplemente a saber. Queremos llegar a saber una de esas cosas, podría ser un poco imprudente hacer obviamente estas preguntas indiscretas. Entonces las preguntas indiscretas intentan exponer las ideas más íntimas de una persona y por lo tanto, puesto que intentan exponerlas de alguna manera, podríamos decir que traicionan la confianza que una persona nos puede estar dando. Una persona se abre con nosotros y nos permite hablar, nos puede mantener una conversación, y si de repente le lanzamos una pregunta indiscreta o hacemos referencia a un hecho que solamente en un grupo muy reducido de amigos se conoce, pues estamos exponiendo algo que esa persona pensaba que no íbamos a exponer. Por eso es que digo que puede considerarse como una cuestión de traición, como traicionar la confianza al revelar un hecho, una cuestión que era íntima de una persona, o al pretender que revele esa intimidad esta persona con la pregunta indiscreta. Y obviamente cuando se hace una pregunta indiscreta, decíamos al inicio que puede ser por error, puede ser porque de alguna manera metimos la pata, porque no supimos distinguir dónde estaba la frontera
la línea esta que decimos que se cruza con las preguntas indiscretas, no supimos distinguir dónde estaba y la cruzamos. O también, bueno, y en ese caso pues habría que pedir disculpas y habría que intentar sacar la pata, como dicen, bueno, metimos la pata, ahora hay que sacarla, hay que ver como de una forma elegante, de una forma creativa, pues buscar una salida, darle una salida a la persona para que no tenga que contestar la pregunta indiscreta que hicimos, pero también puede suceder por mala intención. Y ahí es un poco más complicado porque implica que la persona que está haciendo la pregunta no lo hizo por error, sino porque quiso exponer algo de esta otra persona y eso, más que una traición, pues se ve como un hecho malvado, como una cuestión, una mala acción. Bueno, y entonces es el caso que nunca podemos hacer preguntas indiscretas o nunca deberíamos de poder hacer preguntas indiscretas. No, la respuesta es sí podemos hacer preguntas indiscretas, pero hay que saber hacerlas y lo mejor es hacerlas en privado. Es decir, cuando podemos darle a la persona la oportunidad de contestar o no contestar, sin que se ponga en evidencia, sin que tenga que pasar por un mal momento, sin que tenga que avergonzarse, sino que, bueno, podemos anunciar la pregunta y decir, mira, te puedo hacer una pregunta indiscreta, todavía continúas en tal relación, o por qué abandonaste tal y tal proyecto, o por qué ya no estás yendo a tal y tal grupo al que ibas antes, o por qué abandonaste tal y tal meta que te habías propuesto. En fin, esas son preguntas indiscretas que si se hacen, podríamos ir en privado, en una conversación privada donde no hay nadie más, pues bueno, le dan la oportunidad a la persona de decir, bueno, pues mira, prefiero no hablar de eso, no te voy a contestar. O podemos nosotros decirle, mira, si quieres me contestas, si no, pues no me contestan. Damos ese espacio y en ese sentido pues sería un poquito mejor hacer la pregunta indiscreta en privado, como decía, que hacerla delante de otras personas que pueden no estar al tanto de lo que nosotros sabemos. Y en todo caso, las preguntas indiscretas son una excelente oportunidad, si se hacen correctamente, de ejercitarse en el respeto. De decirle a la persona, respeto lo que tú eres, respeto lo que tú crees, respeto tu intimidad y no la voy a vulnerar y por lo tanto te hago una pregunta ahorita en una conversación privada para que decidas si me la contestas o no. Y démonos cuenta que las preguntas indiscretas no deben hacerse solo por pura curiosidad, por puro morbo. Se deben hacer solamente si hay una buena razón. Porque, por ejemplo, podría ser que sea un amigo muy cercano, un amigo al que nos interesa ayudar con algo que pueda estar pasando en su vida, porque lo vemos triste, porque lo vemos frustrado, porque lo vemos que abandonó algo que pensábamos que era bueno. Y entonces podemos hacerle la pregunta indiscreta para intentar ayudar. Pero, de nuevo, como debe ser en el ejercicio del respeto, debe hacerse entonces en privado, dándole a la persona la oportunidad de no contestar si no lo desea. Bueno, pues estas son las preguntas indiscretas. Mucho cuidado con las preguntas indiscretas. Hasta pronto.